Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. Hoy daré a conocer un ejemplo de un artículo científico. Bueno, el título de este artículo científico es Gastritis crónica atrófica, concordancia endoscópica, histológica, lesiones asociadas y aplicación de la cromoendoscopía virtual. 2. El autor. Tenemos a Humberto Lío Bejarano, gastroenterólogo médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 3. El resumen. Primero, introducción. Debido a la pobre concordancia entre la endoscopía y la histología, la biopsia gástrica sigue siendo el patrón de oro para el diagnóstico de gastritis crónica. La atrofia es el marcador actual de progresión de gastritis crónica. El sistema de cromoendoscopía virtual permite una mejor observación de la mucosa gástrica. Segundo, objetivo. Evaluar la concordancia entre el sistema de clasificación endoscópica de Kimura-Takemoto y el sistema histológico OLGA, Operative Light for Gastritis Assessment, así como evaluar la aplicación de la cromoendoscopía virtual. Tercero, metodología. Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal de cohorte en 138 pacientes, usando el sistema endoscópico de Kimura y Takemoto, con y sin el uso de cromoendoscopía virtual, compartiéndolas con los hallazgos histológicos del sistema OLGA. Además, se determinó las lesiones gástricas asociadas según estadio de atrofia histológica. Resultados. La concordancia entre la endoscopía convencional y el sistema OLGA fue de 0.859 y con el sistema de la cromoendoscopía virtual fue de 822. Las lesiones preneoplásicas y neoplásicas estuvieron asociadas a estadios 3 y 4 de OLGA. Cuarto, conclusiones. La correlación endoscópica e histológica de los dos sistemas es muy buena con o sin el uso de cromoendoscopía virtual. 4. Palabras claves. Gastritis crónica atrófica, cromoendoscopía virtual, sistema OLGA, sistema Kimura-Takemoto. 5. Introducción. La correlación reportada en diversos estudios entre hallazgos endoscópicos e histológicos en pacientes con gastritis crónica es decepcionante, con resultados variables que informan desde una pobre capacidad de predicción para diagnosticar gastritis crónica, definida por un estudio histológico, hasta una correlación aceptable de sensibilidad 75%. Especificidad 71%, aún usando el último consenso endoscópico e histológico mostrado en Sydney. La propuesta de un grupo internacional de gastroenterólogos y patólogos que en 1994 dividieron las gastritis crónicas en atróficas y no atróficos. Fue seguida en el 2002 por un grupo liderado por Ruge y Correa, quienes definieron a la atrofia gástrica como la pérdida de glándulas apropiadas de la mucosa gástrica. Asumieron bajo este nuevo concepto la atrofia sin metaplasia y la atrofia con metaplasia. Posteriormente, un grupo internacional de patólogos liderado por Ruge, basados en todos estos avances previos, formularon un nuevo sistema histológico de estadiaje, el cual denominaron OLGA, en donde se enfatiza la atrofia gástrica como la lesión histológica representativa de progresión de la gastritis crónica. Este sistema puede conferir una evaluación inmediata de la gravedad de la enfermedad crónica, en particular respecto al riesgo de cáncer. En forma similar a la clasificación patológica, no existe un estándar definido para la clasificación endoscópica de gastritis, siendo muy variadas. Sin embargo,
Desde 1969, en Japón se ha usado una clasificación basada en la progresión del borde de atrofia gástrica, reportada por Kimura y Takemoto, la cual se basa en la transición entre gastritis atrófica y gastritis no atrófica. Este ha demostrado constituir el mejor índice de correlación endoscópica histológica para la atrofia gástrica, como se demostró en un estudio previo al compararlos con una escala modificada del sistema histológico propuesto en la clasificación de Sidney, con un índice kappa de 0.44 a 0.59, obteniéndose una concordancia aceptable. La cromoendoscopía virtual permite imágenes más claras sin el uso de tintes, como el sistema FAIS, Fuji Intelligent Chromoendoscopy, desarrollado en 2005. Este sistema es útil para el diagnóstico de diversas enfermedades del tracto gastrointestinal y ha sido usado en la determinación de la atrofia gástrica con o sin metaplasia, con buenos resultados. Basados en estas premisas, se evaluó la concordancia entre el sistema de clasificación endoscópica de Kimura-Takemoto y el sistema de clasificación anatomopatológica OLGA, además de estudiar la utilidad de la cromoendoscopía en el diagnóstico de atrofia gástrica y determinar la incidencia de lesiones gástricas asociadas, según el estadio de gastritis atrófica histológica. 6. Material y métodos. El presente trabajo de investigación constituyó un estudio longitudinal, prospectivo y de observación. Primero, población y muestra. La población estuvo constituida por los pacientes con síntomas de dispepsia y sospecha de gastritis, que acudieron a realizarse una gastroscopía en el Centro de Endoscopía Digestiva del Hospital Arzobispo Loaiza durante el periodo marzo-mayo del año 2010. Para el cálculo del tamaño muestral se usó la fórmula propuesta por Citeri 2K elevado al cuadrado, siendo K el número de categorías. En el presente estudio se incluyó 138 pacientes, los cuales fueron tomados de forma aleatoria y que cumplieron los criterios de inclusión e exclusión. Segundo, criterios de inclusión. Pacientes adultos con sintomatología dispéptica, cumplir los siguientes requisitos generales para la realización de la exploración endoscópica del tramo digestivo superior, es decir, colaboración del paciente y ausencia de trastornos importantes de la conciencia, ausencia de trastornos de la coagulación, que hicieran peligrosa la toma de biopsia, firma del consentimiento informado. Tercero, criterios de exclusión. Intervención quirúrgica previa del tracto digestivo superior, procedimiento endoscópico gástrico incompleto o toma inadecuada de muestras de biopsia, haber recibido tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, antibióticos o derivados del bismuto en los 30 días previos a la exploración. Al momento del estudio recibieran corticoides, inmunosupresores, quimioterapia, radioterapia, pacientes con varices esofágicas o gástricas, pacientes con hemorragia aguda o reciente, pacientes en mal estado general. Cuarto, endoscopía y biopsia. Previo consentimiento informado y ayuno de por lo menos 6 horas, el estudio endoscópico fue realizado por médicos del servicio, luego de la aplicación del spray de silocaína y en algunos casos de midazolam. Se procedió a la introducción del gastroscopio. Los hallazgos fueron inicialmente descritos globalmente respecto a la presencia de patrones de gastritis, según la clasificación endoscópica de Sidney, tanto en antro como cuerpo de estómago. Luego se procedió a ubicar el borde de atrofia gástrica, en un primer momento sin aplicación del filtro FACE, y se determinó el estadio de atrofia gástrica basado en la clasificación de Kimura y Takemoto. Posteriormente se retiró el endoscopio hasta la región cardial y se aplicó al set 7 de filtro FACE de cromoendoscopía virtual.
y se realizó la exploración determinando nuevamente el borde de atrofia, reestudiándose por el sistema descrito. Posterior a ello se apagó el filtro Fay y se tomaron las biopsias de las áreas descritas, consignando para cada lugar de toma de biopsia si endoscópicamente era mucosa atrófica o no atrófica, y se tomaron además biopsias de cualquier lesión focal hallada en la exploración endoscópica. La presencia de atrofia gástrica sin metaplasia se definió como la presencia de una marcada proliferación de vasos submucosos y la disminución de la altura y extensión de los pliegues. La atrofia con metaplasia se definió como la presencia de placas ligeramente levantadas de color blanco amarillento y de mucosa de aspecto levemente velloso. El borde atrófico, línea B, Burdari, fue un límite entre los territorios antral y fúndico, los cuales endoscópicamente fueron reconocidos como la diferencia de color y grosor de la mucosa antral y fúndica, las cuales se proyecta desde la incidura angular proximalmente. El grado de atrofia gástrica endoscópica fue estimado con la clasificación de Kimura y Takemoto en 7 subtipos y reagrupándolos luego en 5 estadios. Estadio 0, patrón 0, estadio 1, patrón C1, estadio 2, patrón C2, estadio 3, patrones C3 o 1 o 2, estadio 4, patrón O3. Quinto, histología. Las muestras de mucosa gástrica fueron procesados por la técnica habitual de parafina, empleando la tinción de hematoxilina eosina. Todas las muestras fueron evaluadas por un solo patólogo. Para el estadio histológico de Olga, en cada sitio de toma de biopsias, la gastritis fue clasificada como no atrófica y atrófica. La severidad de la atrofia gástrica se determinó independientemente para 2 sectores topográficos gástricos distintos: la proveniente de antro, ángulo, y la proveniente del fondo gástrico, mediante la escala visual analógica de severidad de atrofia del sistema Olga en 4 grados. Grado 0, no atrofia. Grado 1, atrofia leve. Grado 2, atrofia moderada, y grado 3, atrofia severa, considerando siempre el grado de severidad más alto por sector, sobre la base de ubicación topográfica, antral, angular, fúndica y de la severidad 4 grados de cambios atróficos obtenidos. La gastritis atrófica fue evaluada de acuerdo con el sistema Olga en 5 estadios. Sexto, técnicas para el procesamiento de la información. La estadística descriptiva se presentó a través de tablas y gráficas. Para el análisis estadístico se empleó la prueba de capa, K, ponderados, con un nivel de significancia estadística del 5%, P menor a 0.05, con lo cual se determinó la concordancia entre el estadio de atrofia gástrica por endoscopía convencional y el estadio de atrofia histológico, así como también para el estadio de atrofia gástrica por endoscopía con el uso del SET7 de filtro Face y el estadio de atrofia histológico. Se usó el programa de SETSAT de CITEL en su versión 9. Para su interpretación, se empleó la escala propuesta por Landis y Koch. 7. Resultados. Respecto a la población estudiada, 85 fueron mujeres y 53 varones, con un promedio de edad en conjunto de 47.43 y de 17.9 años, con una distribución homogénea por sexo y edad. No hubo diferencia estadísticamente significativa respecto al sexo y el estadio de atrofia gástrica. Respecto a la incidencia de severidad de atrofia gástrica, evaluada según histología, en la población de estudio, el 54.34%
no tuvieron atrofia, es decir, que pertenecen al estadio 0. El 45.65% tuvieron algún grado de atrofia, pertenecientes al estadio de 1 a 4, siendo el estadio 2 el de mayor incidencia con un 23% y el estadio 4 el de menor incidencia con el 4%. La concordancia entre el estadio de atrofia endoscópica, endoscopía convencional y estadio de atrofia por el sistema Olga es muy buena, con un valor de capa de 0.8591 con un intervalo de confianza al 95%, de 0.817 a 0.9013 y una P menor a 0.001, en donde se logró un 63.05% de acuerdo completo, un desacuerdo en primer nivel del 36.23%, con una sobreestimación de la valoración endoscópica de atrofia del 20.29% y desacuerdo en segundo nivel de 0.72%. La concordancia entre el estadio de atrofia endoscópica con cromoendoscopía virtual, con set 7 de filtro FACE y estadio de atrofia por el sistema Olga es muy buena, con un valor de capa de 0.8223 con un intervalo de confianza al 95%, de 0.7662 a 0.8783 y una P menor a 0.001, en donde se logró un 56.53% de acuerdo completo, un 39.12% de desacuerdo en primer nivel, con una sobreestimación de la valoración endoscópica de atrofia del 33.33% y 4.34% de desacuerdo en segundo nivel. Al evaluar las lesiones gástricas concomitantes, se evidencia que existe una diferencia estadísticamente significativa asociadas al estadio de atrofia, siendo para el estadio 1 la gastritis nodular, para el estadio 2 la presencia de úlcera gástrica, para el estadio 3 la presencia de úlcera gástrica, así como la presencia de lesiones displásicas, y para el estadio 4 la evidencia de lesiones neoplásicas. 8. Discusión. El correcto diagnóstico de gastritis crónica tiene una gran importancia en la práctica clínica, debido a que su progresión está asociada a un aumento del riesgo de cáncer gástrico. Actualmente se considera la atrofia gástrica como el factor básico de progresión de la enfermedad gástrica crónica. Los resultados del presente estudio demuestran una concordancia perfecta entre la clasificación histológica de atrofia gástrica según el sistema Olga y la clasificación endoscópica según el sistema de Kimura-Takemoto, ya sea con endoscopía convencional o con la cromoendoscopía virtual. La evidencia es que los valores del kappa ponderado encontrados fueron de 0.86 y de 0.82 respectivamente, lo cual corresponde, según Landis y Koch, a una fuerza de concordancia perfecta. Pocos estudios han sido publicados respecto a la correlación endoscópica e histológica de atrofia gástrica, excepto en Japón, donde Kimura y Takemoto en 1969 desarrollaron una clasificación endoscópica de atrofia gástrica, la cual ha sido usada en diferentes estudios debido a su adecuado índice interobservador y a su regular concordancia con la histología. En 2005, Lio y Cole, luego del consenso de atrofia gástrica del 2002 de Correa y Ruge, realizaron un primer estudio de concordancia entre la clasificación endoscópica de Kimura-Takemoto y atrofia gástrica histológica, logrando una concordancia regular. Actualmente, basados en los últimos estudios sobre progresión topográfica
de atrofia gástrica. Se ha desarrollado la nueva clasificación histológica de Olga, con la misma base conceptual de progresión topográfica de atrofia que el sistema de endoscopía de atrofia gástrica, descrito por Kimura y Takemoto. En nuestro estudio se determinó por primera vez la concordancia entre estos dos sistemas, obteniéndose una concordancia mucho mejor a la descrita por Liu y Cole. Como se sabe, para el anterior del sistema Sidney y el consenso de atrofia del 2002, el valor de atrofia es la representación global de la severidad máxima encontrada, pero, como se sabe, esta tiene una progresión topográfica de antro al ángulo, curvatura menor y posteriormente curvatura mayor. Por ello se entiende que los sistemas usados para describirla sobreestiman su severidad al usar solo el valor más alto hallado, a diferencia del sistema Olga, que es más preciso, debido a que hace una distinción clara, tanto topográfica y de severidad para la atrofia en antroángulo y cuerpo, la cual es muy similar y paralela al sistema endoscópico de Kimura y Takemoto. Razón de ello es la excelente concordancia obtenida. Respecto a la utilidad del sistema de cromoendoscopía virtual, se determinó que la concordancia endoscópica histológica con el sistema de FAES y el sistema Olga se obtiene un valor de 0.8223, la cual determina una concordancia excelente comparable a la endoscopía convencional. La explicación de esto se debe a que principalmente existe un mayor desacuerdo en el primer y segundo nivel de concordancia, con una tendencia neta a sobreestimar la atrofia leve moderada, lo que reduce el índice. La explicación sería técnica y se debería a la falta de estandarización para la elección de los 3 filtros que conforman cada uno de los 10 sets predefinidos del FACE. En el presente estudio se debió idealmente usar para atrofia sin metaplasia un set que tenga un filtro que se aproxime a 400 nanómetros para la evaluación de microestructura y un filtro de contraste no mayor de 540 nanómetros. En el estudio de la configuración cercana, no la ideal, era el set 7 de FACE, que posee de fábricas de filtros de 400, 450 y 520. Aún así, el filtro de 450 prefijado puede ser el que esté dando información sobreestimada de mucosa atrófica sin metaplasia, debido a una mayor penetración en la mucosa y por ende dar falsos positivos de atrofia cuando ésta es inexistente. Actualmente es sabido que el uso de 3 filtros en cada set no es necesario y que en un sistema análogo al FACE, el Narrow Banding Imaging NBI, solo usa información de 2 filtros con buenos resultados. Con respecto a la atrofia con metaplasia, en estudios previos el uso de set 7 fue el que dio mayor contraste respecto a la mucosa normal, con una excelente precisión diagnóstica. En el estudio endoscópico se apreció una mejoría notable del contraste de las áreas de metaplasia respecto a áreas sin metaplasia, por lo que el autor considera que sí existe sobreestimación de la atrofia con la cromoendoscopía virtual. Es respecto principalmente a los estadios leves de atrofia sin metaplasia. El sistema Olga tiene la ventaja de clasificar en grupos de riesgo para cáncer gástrico, según el estadio de atrofia encontrado en el presente estudio. Los grupos 3 y 4 se asocian a diplasia, cáncer gástrico temprano y avanzado, mientras los estadios 1 y 4 se asocian a lesiones inflamatorias y benignas, los cuales son similares a los hallazgos de estudios previos con el sistema Olga, lo que probablemente
repercuta en un mayor control endoscópico y consideraciones respecto al tratamiento de estos grupos de riesgo. Referencias bibliográficas. Primera referencia. Meike, Stephen P. Jaramillo L. Concordancia en la clasificación de la metaplasia intestinal en biopsias gástricas usando coloraciones histológicas convencionales versus coloraciones especiales en el Hospital Universitario San Ignacio. Revista Colombiana de Gastroenterología, 1999, volumen 14, número 4, de la página 225 a la página 229. Segunda referencia. Warney, J. Herrera Goffert et al. Variabilidad interobservador en la aplicación de la clasificación revisada del sistema de Sidney para la gastritis. Humpatol, 1999, número 30, de la página 1431 a la página 1434. Tercera referencia. Ji-Liu, Naomi Eumura, Xu Doxia. Concordancia entre las puntuaciones de atrofia gástrica endoscópica e histológica. Gastroenterol, 2005, número 40, de la página 123 a la página 127. Muchas gracias. Espero que les sea de mucha ayuda.